queremos hablar es de el test como proceso. Sabemos que para muchas empresas, o la impresión que tienen muchas empresas es que el test es un dolor más que un beneficio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las consecuencias de no testear pueden ser bastante graves para una empresa, pueden ser bastante dolorosas para una empresa cuando hablamos de pues la reputación, los costes que tiene el rediseño, los costes de retornos de calidad. Esto puede hacer que bueno, nuestro posicionamiento en mercado se vea de alguna forma afectado por la calidad en la que se distribuye el producto si no es testeado, y esto pues no es algo que nadie quiera, ¿no? Entonces ya creo que el test en sí empieza a cobrar importancia. Si además analizamos las razones que nos pueden llevar a testear, que no solamente son de posicionamiento y reputación de la empresa, sino que estamos hablando de que nos puede ayudar a identificar de manera temprana fallos en el proceso productivo, que nos puede ayudar a identificar lotes de componentes que son defectuosos, que nos puede ayudar a la trazabilidad de lo que es la calidad previamente. Creo que el test es algo que se vuelve realmente importante y necesario en cualquier empresa que tenga una producción. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para el test, ¿no? ¿Cómo empezamos o cómo orientamos un test, sobre todo cuando queremos automatizarlo para tener éxito, para que este proceso salga bien y para que no nos salga caro, por decirlo de alguna forma? Para ello hay que saber un poco cuáles son los tests y cuáles son las diferentes verificaciones que podemos hacer en una línea de producción electrónica. Y aquí le voy a ceder la palabra a Ramón, que con su experiencia en diferentes líneas creo que nos va a ayudar a entenderlo. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias, Jarvis, por la introducción. Lo primero que tenemos que debemos preguntarnos antes de implementar cualquier test es sobre todo si nuestro producto realmente está preparado para ser testeado, ¿no? Entonces, todo lo que recoge el acrónimo de FX se trata de eso, ¿no? Tenemos lo que es DFM para asegurarnos que nuestro producto es fabricable, que se puede montar, y no solo si se puede montar, sino con qué facilidad o qué coste puede tener hacerlo. Tenemos si está diseñado para ser inspeccionado, ¿no? Si nuestro producto es un conjunto de subproductos, pues que realmente pueda inspeccionarse a nivel de visión. Y luego tenemos lo que sería el más importante, que es el DFT, ¿no? El Design for Testability, que se trata de ver si nuestro producto está preparado para ser testeado a nivel de funcionalidades, a nivel de todos los componentes que pueda llevar, ¿no? Entonces, este punto es muy importante junto con los demás para poder acotar cuál es el coste de implementar test en nuestra producción. Como sabéis, en una línea de producción tenemos distintos puntos de test. Es importante todos los puntos porque al final cuanto antes detectes el problema en producción, entonces el coste de volver atrás es mucho menor, ¿vale? Imaginaros que tenéis vuestro producto ya ensamblado en el housing de plástico con todo conectado y luego realmente se aplica allí un end of line y se detecta un fallo, pues el coste de desensamblarlo y repararlo pues es mucho mayor que si se detecta, por ejemplo, en la SPI, que es en la fase inicial, ¿no? Entonces, en una línea SMT tenemos la SPI para detectar que la soldadura está bien aplicada en el circuito, tenemos la OI después de la pick and place o después del horno para detectar visualmente que todos los componentes están y que tienen la orientación y son la marca incluso que toca. Y luego ya pasaríamos a ver qué otros tipos de test se aplican, ¿no? Porque estos tests están muy bien para ver que físicamente la placa o el circuito está bien montado y tiene los componentes, pero realmente aún no se ha enchufado nunca, no se ha alimentado nunca, no sabemos si es funcional, ¿vale? Entonces,
A la siguiente, Jordi, por favor. Vale, entonces, ¿cómo seleccionamos qué tipos de test implementamos? ¿No? Por un lado tenemos circuitos más complejos o menos complejos y tenemos volúmenes de producción más altos o más bajos, ¿no? Entonces, es un poco un balance. Todos sabemos que el test, cuantos más test hagas, más coste va a tener, pero también es verdad que más seguro se estará de que el producto es funcional y se puede vender sin problema. Entonces, aquí tenemos una tabla de resumen basada en nuestra experiencia de cuándo vale la pena hacer o implementar un test u otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en circuitos de baja complejidad y de baja producción, pues con un simple test funcional es suficiente. Cuando ya incrementamos la complejidad, pues ya podríamos aplicar Boundary Scan en circuitos más complejos. Cuando son volúmenes bajos, ya complejidad media o alta, ya podemos implementar incluso un test in circuit, que sería en ese caso también MDA. Y así un poco también en base a la experiencia de la producción, ¿no? Al final cada tipo de producto tiene su proceso productivo y en base a los datos que se recogen de producción, pues también te puede ayudar a decidir qué tipos de test se aplican o no. ¿Vale? Entonces, otro punto a decidir es la automatización, ¿no? En caso de tener volúmenes bajos o altos, pues se tiende a automatizar más o menos el test, ¿vale? Al final es reducir o incrementar la manipulación de operario, es decir, en este caso es un simple gráfico sin intencionalidad comercial, solo para mostrar pues, una solución a la derecha de sobremesa, donde el operario carga manualmente el producto a la cama de pinchos y ahí se hace el test. A la izquierda, que es máquinas automáticas pues, que juntan distintos test, ¿no? Como es la rotativa. Ahí se puede implementar funcional, in-circuit, flashing, incluso marcado láser o con impresión de etiquetas para tener total trazabilidad. Bueno, pues una vez de que identificamos cuál es nuestro grado de automatización, ahora tenemos que identificar cuál es la complejidad de la tarjeta para poder llegar a la conclusión de qué fixture nos puede interesar utilizar en este caso para ese testeo. Dentro de los diferentes fixtures que hay, hemos dejado fuera el tema de ICT porque al final pues, es un fixture más con menos juego para hablar de él, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que tenemos fixtures que pueden ser de tipo manual, que están pensados pues para un número de ciclos que puede ser bastante alto, pero que el número de puntas pues tiene que ser bajo o medio para que la fuerza que tengamos que ejercer pues no sea excesiva, ¿no? Luego podríamos ir a lo que son los fixtures de tipo neumático, que aquí ya estamos hablando un poco de simplificar esa fuerza, de poder poner más puntas de prueba, porque va a ser esa neumática la que ejerce la fuerza por nosotros, que también están pensados para volúmenes que puedan ser mayores de producción, ¿vale? Y bueno, luego tendríamos los de vacío. En el caso de los de vacío, aquí lo que hay que considerar es que su precio incrementa y hay que tener un poco cuidado con las variaciones que vamos a tener de los tipos de tarjetas o la variación de unidades que vamos a probar dentro del fixture. Obviamente estoy hablando de fixture en los que la pletina es intercambiable y vamos a poder testear diferentes unidades. Por eso estoy hablando de que, bueno, al ser una tecnología más compleja, vamos a tener que tener esas consideraciones. Por otro lado, tenemos los de radiofrecuencia, que aquí sí que están más pensados para hacer pruebas específicas, más orientadas a medida de señal, sobre todo señal inalámbrica, poder capturar potencias de esa señal, poder hacer análisis de esas señales en particular y, bueno, menos test no funcional, sino menos test a través de contacto, probablemente porque al final hay que dejar
pues ese espacio para hacer la anecoica. Y por último, los test que están pensados más para el producto acabado y ensamblado, en el que ya pues podemos testear producto final ya en su cara, por decirlo de alguna forma. Hemos hecho también una especie de tabla igual que la anterior, considerando el número de unidades o el número de dispositivos bajo prueba, la variabilidad que tienen esos dispositivos bajo prueba que queremos testear en el DUT y el número de pruebas. ¿Vale? Aquí no está tanto, no sabíamos cómo meter la tercera dimensión, así que el volumen de fabricación no lo tenemos tan contemplado, pero sí que podemos ver que en función del número de DUTs y el número de pruebas que tiene ese fixture, nos puede, bueno, siempre que sea pequeño, el manual pues va a ser una opción a tener en cuenta. Cuando el número de pruebas es moderado, aquí ya tenemos que tener en cuenta que bueno, puede ser manual o neumático en casos de bajo o medio, pero que si ya tenemos un número moderado con un número moderado de unidades o de DUTs, ¿vale? Con un número moderado de pruebas, el de vacío empieza a tener sentido. Y como he dicho antes, el de vacío está pensado, bueno, la tecnología es un poco difícil, se me ha olvidado decir que es además compatible con los ICTs, entonces eso es lo que le da también versatilidad, pero claro, cuantos más tipos de unidades queramos testear dentro del mismo fixture, empieza a hacerse, bueno, empieza a tener su coste y su repercusión económica igual no es tan apropiada. Entonces, eh, creemos que neumático puede ser una solución mejor. Una vez elegimos lo que es el fixture, ahora lo que tenemos que tener en cuenta son ciertas nociones a nivel de contacto eléctrico, ¿vale? Generalmente el contacto eléctrico se va a realizar a través de puntas de prueba y vamos a tener que tener por un lado las puntas y por el otro los pisadores que den una estabilidad a esa presión que van a ejercer las puntas sobre la placa. ¿Vale? A nivel de puntas, lo que hay que tener en cuenta es que los componentes hay que intentar dejarles un cierto espacio mínimo, a ser posible que esté alrededor de un milímetro, y que, bueno, que si el componente es alto, podemos tener problemas en el ataque de la punta al test point. Igual nos conviene buscar una solución de punta guiada y mecanizar la base para ese componente de manera que no haya posibilidad de toque de que se doble la punta o que se doble un poco la punta y llegue a impactar contra el componente, ¿vale? Entonces, bueno, Si me dejas añadir una cosa, ¿sí? Yarovit, y lo ligo con el tema de diseño para testabilidad. Al final hay muchas opciones de puntas de test que permiten un paso más fino, menos fino, conexiones laterales directamente a conector, pero al final, si el circuito está bien diseñado para ser testeado, se puede simplificar mucho lo que es el diseño mecánico del fixture y de este modo reducir el coste. Sí, eso es completamente cierto. Bueno, y luego la pregunta puede llegar a ¿y cómo sé dónde colocar los pisadores o cómo hacer que esas fuerzas que se ejercen sobre la placa estén compensadas? Tenéis que saber que existen análisis de lo que es estrés y desplazamiento de las tarjetas, que lo que nos indican básicamente es el desplazamiento que puede tener la tarjeta en el eje X, o sea, en el eje Z, perdón, y dónde están concentrados los puntos de estrés en la PCB. Estos tipos de análisis son altamente recomendables cuanto mayor es el número de puntas con puntos de contacto en la tarjeta, y hay en entornos en los que incluso están obligados a llevar este análisis. El hecho de no tener un balanceo adecuado entre lo que son los pisadores y las puntas puede llevar a que las tarjetas electrónicas tengan una rotura en la soldadura, o incluso a que los componentes sufran durante el test y se pueda acortar su vida útil, ¿vale?
Bueno, pues una vez de que tenemos hecho el análisis de qué fixture y cómo distribuir esos pisadores para el número de puntas que tenemos, hay que saber cómo queremos atacar a los puntos de prueba. Tenemos que tener en cuenta que podemos atacar puntos de prueba como tal, los que son accesibles, que cuando no hay un punto de prueba accesible podemos atacar a lo que es el propio componente en la soldadura, o en otros casos podemos atacar al pad. Pero atacar a cada uno de estos conlleva que tenemos que considerar qué puntas son adecuadas para cada caso. En este caso hemos seleccionado algunas que son de las más comunes y un poco para que nos hagamos una idea de cómo podemos acceder a los diferentes puntos. Esta punta que es más aguda, que tiene más, pues una forma más puntiaguda de acceder al test point, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos beneficia es en que es capaz de acceder a través de la suciedad, ¿vale? Entonces, en casos en los que, bueno, la placa pueda tener algo de suciedad, sobre todo si es un retorno o si viene de campo, puede ser interesante utilizarla. Pero por otro lado también tenemos las que son más con varias puntitas, que el contacto es mayor, tiene más puntos de contacto. ¿Vale? Por otro lado, si queremos acceder a lo que es el componente como tal, podemos utilizar este tipo de punta con menos puntos de contacto, pero más agudos, de nuevo. Y por otro lado también tenemos este otro, que igual es una soldadura, o sea, un punto de contacto mayor, ¿vale? Y finalmente, lo que viene bien es para entrar, este es más para las vías, perdón, y viene bien para poder acceder a la vía y luego tocar en todo lo que es el aro, ¿vale? Y también tenemos que saber que hay agujas que están aisladas para para asegurar que no hay, o sea, que el contacto es dedicado a ese terminal y que a veces pueden ser interesantes, ¿vale? Si ya tenemos nuestro fixture y nuestras puntas preparadas y más o menos hemos llegado a una conclusión de que ya tenemos ese alojamiento para la tarjeta, y esos puntos de acceso, ahora llega cómo cablear toda nuestra instrumentación desde lo que es el rack o la instrumentación en sí hacia nuestra cámara de puntas. Generalmente, cuando empezamos, no consideramos que vamos a necesitar, o no consideramos que vamos a tener volumen, que no consideramos la reusabilidad, y muchas veces el primer fixture que se hace directamente, el conector que se utiliza es el propio de la instrumentación, si es un USB, si es un cable de Ethernet, un cable de Ethernet. Pero bueno, este tipo de conectores lo que nos evitan es tener la capacidad de reusar ese fixture o con otra instrumentación o usar diferentes puntos de contacto. Bueno, un poco nos lleva a tener menos versatilidad, ¿no? Entonces, aquí es donde llegan los conectores en masa, o sea, los conectores en masa, ¿vale? Aquí es donde podemos pensar en un rack que sea reusable, que se pueda utilizar con diferentes tipos de fixture, que se pueda utilizar para diferentes tipos de tarjeta, donde se pueda tener mayor utilización de lo que es el rack en sí, ¿vale? Y que se pueda tener mayor retorno de la inversión para esa instrumentación. En estos conectores en masa, siempre, lo primero que puede llegar de la mente es los pylon blocks, ¿vale? Que básicamente son puntas como las que tenemos en el fixture, que tienen su contra y hacen un contacto entre ellas. Pero bueno, tienen más mantenimiento probablemente y tienen más tendencia a poder ensuciarse o deteriorarse un poco más.
viendo esta problemática desde las áreas de aeronáutica y de automoción principal, bueno, sí, automoción, básicamente lo que se busca es un conector de mayor robustez y ahí salen los tipos de conectores como son los de MagPanel y Virginia Panel, que tienen unas cualidades diferentes. Entre ellas, pues bueno, que tenemos asegurados un número de ciclos mínimos que sean en los 50.000, que la conexión es mucho más simple, que están protegidos, que de alguna forma son proveen de mayor flexibilidad al banco, que tienen una mayor modularidad. Bueno, un poco que es un conector ya más orientado a la durabilidad, a la robustez y a la flexibilidad, ¿vale? Una vez ya hecho el conexionado de nuestro fixture al sistema o el rack de pruebas, lo que tenemos que pensar es un poco en el cableado. Y para hablarnos del cableado, les voy a pasar la palabra a Ramón y que nos explique un poco sus ideas. Vale, en esta diapositiva tenemos un poco cuál sería el flujo entre lo que es el rack con instrumentación o la plataforma de test y el DUT o el producto que estamos testeando. Entonces, como veis en la parte de arriba tenemos el bloque de instrumentación, luego una interface, que en este caso, como decía Jarovit, puede ser o bien MagPanel, Virginia Panel, Pylon, Odoo o quien sea. Luego tendríamos un test adapter, que es esta parte customizada con la cama de pinchos o los conectores para acceder al DUT, con todo un cableado hasta el DUT, hasta los pines y hasta el DUT. ¿Vale? Entonces, es muy probable, si estáis sobre todo familiarizados con el switching, que, claro, tú tienes un multímetro que tiene que hacer varias medidas en distintos puntos del circuito. Entonces, en un caso ideal que el coste no fuera importante, pues ¿qué haríamos? Pues comprar muchos DMMs, ¿no? Para no tener que switchear, pero no es el caso. Entonces, como el coste del sistema de test siempre tiende a querer reducirse al máximo, lo que hacemos es implementar switching o multiplexión en la plataforma de test, ¿vale? Entonces, tenemos lo que es una de las opciones sería implementar tarjetas de switching a un chasis PXI, Pickering o el que sea, y luego tenemos todo un cableado que va del Mass Interconnect, o sea, de la interface, o sea, del DMM a la interface, vuelve al switching y luego vuelve hasta la interface para ir al DUT, ¿vale? Bueno, tenemos haciendo esta opción que la estimación del cable sería de unos 4 metros. Entonces, como sabéis, bueno, o si no, ya os lo presento ahora, nosotros lo que tenemos son las JABs, que son unas PCBs con el conector del Mass Interconnect directamente implementado. De este modo, metemos el switching directamente en la interface, con lo que el circuito que hace sería, el cableado sería del DMM a la interface y luego ya la conexión hasta el switching sería dentro del fixture, ¿vale? De este modo, pues mejoramos la integridad de señal y lo que es más importante, reducimos el mantenimiento y los posibles fallos. Pues teniendo en cuenta esto, ¿vale? Ahora lo que nos tocaría es pasar a hablar de dónde ponemos cada elemento que forma parte del test. Y me refiero a la instrumentación, dispositivos para análisis, probablemente tarjetas Golden para poder testear contra algo que ya está verificado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay posibilidades de alojar instrumentación en el rack y posibilidades de alojar la instrumentación en el fixture. Generalmente lo que tendemos a hacer es llevar todo lo reusable y lo que vale para más de un tipo de dispositivos a lo que es el rack. Entonces, en el rack solemos poner el tema de fuentes de alimentación, sistemas de medida eléctrica, sistemas de adquisición de propósito general, hablamos de entradas y salidas digitales y analógicas, dispositivos para la comunicación del DUT, como puede ser CAN o bueno, diferentes buses.
¿vale? Instrumentación para pruebas más específicas, como pueden ser analizadores de espectros, simuladores pues en el caso de estar en RF, un simulador de la constelación de satélites, etcétera. Y el multiplexado de alta densidad, ¿vale? Y en el fixture que llevamos, lo que es más específico de la tarjeta. Intentamos llevar lo que realmente es específico de la tarjeta. Aquí, bueno, siempre puede estar la discusión de si llevar el programador o no. Bueno, nuestra recomendación es intentarlo llevar al rack y buscar un programador industrial, pero sí que es cierto que muchas veces eso no sucede y hay que llevarlo al fixture porque es un programador dedicado. Entonces, bueno, siempre hay que valorar un poco pues, la necesidad real. Y uno de los detalles a tener en cuenta en qué llevar al fixture es el tema de boundary scan. Cuando vamos a hacer boundary scan, la integridad de la señal es muy importante. Y en el caso de XJTAG, por ejemplo, tener más de 20 centímetros de cable no se recomienda. Entonces, aquí lo que se hace es se lleva el boundary scan al fixture y luego lo que se puede hacer es llevar el hardware de un fixture a otro. Al final, normalmente el hardware, la licencia de este tipo de prueba está asociada al hardware y no al ordenador, ¿vale? Otras cosas que podemos llevar, pues bueno, como he dicho, Golden Units, RF, bueno, perdón, RF antenas, etcétera. Muy bien, pues una vez tenemos distribuida esa instrumentación, nos toca elegir cuál es la forma adecuada de testear un producto como tal. Y aquí se nos plantean diferentes opciones. Hemos hablado de boundary scan, hemos hablado bueno, de pruebas funcionales y una vez que entramos en pruebas funcionales lo que nos puede llegar a causar duda es ¿qué hago? ¿Utilizo un lenguaje de programación de alto nivel o voy a un secuenciador? ¿No? Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos intentado es decir cuándo tiene más sentido uno que otro o los consejos o las filosofías que nosotros intentamos seguir. Como ha dicho Ramón antes, XJTAG bueno, XJTAG, perdón, Boundary Scan es un método de prueba que nos permite abstraernos de todo lo que es la complejidad de la tarjeta. Entonces, viene muy bien para hacer pruebas a bajo volumen y obviando todo lo que es la complejidad, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos permite Boundary Scan es pues eso, hacer pruebas en toda la cadena, minimizar las dificultades de acceso, minimizar la instrumentación y llegar a muchas funcionalidades de la tarjeta a través de lo que son los propios componentes. ¿Vale? Los problemas que podemos tener es que no está pensado para comunicaciones asíncronas como pueda ser USB o RF o CAN, perdón, y no está pensado para entradas y salidas o para multimedia, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de pruebas hay que darle una vuelta siempre a cómo llegar a hacerlas en caso de querer testear a través de Bundescan, ¿vale? Por otro lado tenemos los lenguajes de programación de alto nivel, el más común suele ser Labio, no nos vamos a engañar, y aquí pues bueno, lo que solemos hablar es un poco de cuándo lo utilizamos, cuando la secuencia de test lleva unas pruebas muy complejas, cuando es una secuencia que no está completamente automatizada, que necesita poder definirse ciertas variaciones, ciertas características también a nivel de interfaz de usuario, hay mucha interacción con el usuario. Bueno, cuando no tenemos una complejidad de utilizar muchos recursos de manera compartida, ¿vale? Ahí es cuando creemos que el lenguaje de programación de alto nivel tiene mucho sentido y puede ayudar, ¿vale? Y luego ya está, cuando queremos ir a pruebas que están muy automatizadas, que buscan la optimización en tiempos, la optimización en el uso de recursos, lo que son altos volúmenes de producción, que es donde creemos que un secuenciador puede ayudar muy bien y que además reduce la complejidad de la programación de la prueba
Por lo tanto, y la capacidad de darle esa versatilidad un poco rápidamente, influyendo menos en lo que es la producción. Entonces, bueno, es donde creemos que el secuenciador puede tener sentido. Ahora, una vez que tenemos esto, la duda puede ser, vale, ¿cuándo utilizo Boundary Scan y cuándo funciona el test? ¿Qué es lo que me deja uno y cuándo otro? Bueno, pues para nosotros el Boundary Scan está muy bien para empezar a testear, pues como hemos dicho antes, aislándonos de las complejidades de la tarjeta, para cuando hay temas de comunicaciones a través de I2C, de SPI, ¿vale? Cuando los volúmenes no son muy altos y tampoco los tiempos, porque Boundary Scan, por ejemplo, es una herramienta que nos permite grabar las tarjetas, pero las grabaciones son lentas, ¿vale? Sin embargo, el Functional Test, pues lo vemos más cuando la cadena de Boundary Scan pues no cubre mucho, ¿vale? Cuando estamos hablando de volúmenes de producción altos, cuando ya podemos utilizar o tenemos una justificación para una inversión en una instrumentación ya más específica, más estándar. Bueno, pues un poco ya cuando vas como hemos dicho antes, a volúmenes más altos. Bien, una vez que tenemos los test y todo lo que son los datos de nuestros sistemas de test, la cuestión es qué hacemos con ellos. Que muchas veces se quedan ahí en un archivo hasta que llega calidad y dice, oye, que me ha llegado un retorno, ¿qué ha pasado con esto? Y entonces es cuando empezamos a mirar qué ha habido por ahí, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a hacer crítico y antes de que llegue esa situación empieza a ser crítico y ahora que tenemos todas las herramientas, el análisis de estos datos. Existen herramientas para poder analizar, pues eso, irregularidades en la producción a través de los datos de test, poder tener una anticipación a cuáles pueden ser las mejoras en los procesos. Podemos tener datos pues de estadísticos de cómo está yendo la producción de manera previa y de forma temprana actuar sobre todos los procesos previos y mejorarlos. Entonces, aquí es donde la analítica de datos y la trazabilidad de estos datos se hace importante y se hace fuerte. Y bueno, pues este sería nuestra última clave, nuestro último consejo.